¿Te ha pasado esto? Estás hablando y de pronto ese nombre tan familiar desaparece. Está en tu lengua, pero no sale. Y te quedas en blanco. Puede parecer un simple olvido, pero cuando pasa una y otra vez, comienza el miedo. El miedo de que tu mente esté apagándose. Hoy te voy a contar una historia real. La historia de un abuelo que empezó a olvidar los nombres de sus nietos. Pero lo que parecía el inicio del fin terminó siendo el comienzo de una recuperación. La clave, una fruta común que revirtió un apagón mental en solo 10 días. Y lo mejor, tú también la tienes al alcance. Este es un mini-doc médico, y si tienes más de 60, esta historia puede cambiar tu vida. Yo soy el doctor Mateo Aranda, con más de 40 años ayudando a personas como tú a recuperar la claridad, la memoria y la esperanza. Si alguna vez sentiste que tu mente no es la misma, te invito a quedarte hasta el final, porque aquí no vas a encontrar productos mágicos ni pastillas milagrosas, sino respuestas reales. Y si esta historia toca algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo, porque puede que este canal sea el último que necesites para volver a ti. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Estás en casa, caminas por el pasillo, abres una puerta y de repente te detienes. Miras alrededor, frunces el ceño y piensas: ¿a qué vine aquí? Puede parecer una tontería, un simple despiste, pero cuando pasa más de una vez, comienza a incomodar. Y si no te ha pasado a ti, seguro conoces a alguien que lo vive constantemente. Así llegó Arturo a mi consulta. Un hombre de 67 años, de andar tranquilo y mirada seria. Se sentó frente a mí y sin rodeos me dijo algo que aún recuerdo con claridad. Doctor, siento que mi mente se está apagando poco a poco. No hablaba de olvidarse las llaves. No era una distracción normal. Era una sensación profunda, como si algo dentro de él estuviera perdiendo fuerza. Me lo dijo con tristeza, pero también con miedo. Y te confieso algo. Ese miedo lo he visto en muchos ojos. Pero lo que descubrimos con Arturo te va a sorprender. Arturo no siempre se sintió así. Hace un par de años, su vida era otra. No era un atleta ni un gurú del bienestar, pero tenía lo que muchos llamarían una buena salud para su edad. Comía bien. Se levantaba temprano. Daba paseos cortos con su perro cada mañana. Le gustaba leer el periódico en voz alta, con su taza de café, sentado junto a la ventana del comedor. Recordaba nombres, fechas, incluso los cumpleaños de sus nietos, sin ayuda del calendario. Tenía ese brillo en los ojos de quien se siente presente, conectado. No era perfecto, claro. A veces se le escapaba alguna palabra o tardaba unos segundos más en recordar un dato. Pero no era algo que le preocupara, hasta que las pequeñas señales comenzaron a acumularse. Primero, fueron los olvidos cotidianos. Entraba al supermercado y salía con todo, excepto lo que había ido a buscar. Dejaba las llaves en lugares inusuales. Apuntaba cosas en su libreta y luego no entendía su propia letra. Después, vinieron las pausas incómodas en medio de una conversación, como si de pronto una cortina se cerrara en su mente y las palabras se le quedaran atrapadas en la punta de la lengua. Pero lo más preocupante no era lo que pasaba afuera, sino lo que él sentía por dentro, una especie de niebla, como si caminara en cámara lenta mientras el mundo giraba a velocidad normal, como si su mente estuviera encendida, pero con la luz muy tenue. Empezó a leer menos.
Dejó de ver películas con tramas complejas porque le costaba seguirlas. A veces se reía tarde de un chiste porque no lo entendía al momento. Y poco a poco comenzó a apartarse. Una tarde, su nieto pequeño le pidió ayuda con una tarea de matemáticas. Algo sencillo, una resta con llevadas, y Arturo no supo cómo explicarla. Sintió vergüenza, no por no saber, sino por darse cuenta de que antes lo habría hecho sin pensar. Y ese día se encerró en su cuarto y lloró. No lo dijo en voz alta, pero en su interior algo se quebró. Fue entonces cuando su esposa le sugirió que hablara conmigo. No porque estuviera enfermo, sino porque había dejado de ser él mismo. Cuando me contó todo esto, lo escuché en silencio. No quise interrumpirlo, porque a veces lo que una persona necesita no es un diagnóstico, sino sentirse comprendida. Y mientras Arturo hablaba, yo pensaba, aquí hay algo más. Esto no es envejecimiento normal. No había signos de demencia. No tomaba medicamentos que afectaran su sistema nervioso. Dormía entre 6 y 7 horas por noche. Sus análisis de sangre estaban dentro del rango normal. Su alimentación era equilibrada. Entonces, ¿qué estaba apagando su mente? Fue una pregunta que no lo dejaba dormir. Y sinceramente, a mí tampoco. Lo que descubrimos poco después cambió todo. Cuando terminé de escuchar a Arturo, algo no me cuadraba. No era demencia, no era Alzheimer, no era depresión. Tampoco había antecedentes familiares graves ni consumo de sustancias. Había algo que no estábamos viendo. Así que, como suelo hacer cuando un caso me inquieta, volví al principio. Revisé cada detalle de su rutina diaria, como si estuviera armando un rompecabezas. ¿A qué hora te acuestas? Entre las 10 y las 11. ¿Te cuesta dormir? No, en realidad, duermo bastante bien. ¿Tomas algo para ayudarte a dormir? Ahí se quedó en silencio. Me miró con una mezcla de duda y resignación, y sacó de su bolso una pequeña botellita blanca. Solo esto, doctor. Es natural. Me lo recomendaron para dormir mejor. Melatonina. La melatonina. Una palabra que la mayoría asocia con algo inofensivo. Natural, seguro, libre de efectos secundarios. Pero lo que muchos no saben es que el uso continuo y sin supervisión de melatonina puede tener un precio silencioso. Un precio que Arturo estaba empezando a pagar sin darse cuenta. Le pregunté cuánto tiempo llevaba tomándola. Más de 1 año. Todos los días. Una cápsula antes de dormir. Asentí en silencio. Y en mi mente, muchas piezas comenzaron a encajar. Porque aquí está la verdad que casi nadie cuenta. Cuando le das a tu cuerpo una hormona desde afuera, incluso si es natural, tu cuerpo recibe una señal clara. No necesito producirla yo mismo. Y eso es el inicio del problema. La glándula pineal, esa pequeña estructura en el cerebro que produce melatonina, comienza a apagarse, como una fábrica que ya no recibe pedidos, y sin producción interna de melatonina, el cuerpo pierde el ritmo, pierde su brújula biológica, pierde el equilibrio entre descanso y vigilia, y lo más delicado, comienza a afectar otros sistemas, porque la melatonina no trabaja sola. Está relacionada con la serotonina, la hormona que regula el estado de ánimo, con la dopamina, que influye en la motivación, y con la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y el aprendizaje. Así que
¿Qué pasaba con Arturo? Dormía, sí, pero su cerebro estaba siendo sedado, no descansado. Su mente no se recuperaba, su capacidad de procesar, de conectar ideas, de recordar. Todo estaba funcionando a media máquina. Y lo peor es que él no era el único. He visto muchos casos similares, pacientes que llegan preocupados por su concentración, su memoria, su claridad mental, y que tienen un patrón en común: el uso prolongado de suplementos para dormir sin orientación médica. Y ojo, no se trata de demonizar la melatonina. En casos puntuales bien indicada puede ser útil, pero usarla como rutina diaria, solo porque se vende sin receta, es como ponerle una venda al cuerpo y esperar que funcione igual. Arturo no lo sabía. Nadie se lo había explicado. Y lo entendí. Porque allá afuera, este tipo de información no siempre está al alcance. Pero ahora que sabíamos la causa, quedaba la parte más importante. ¿Podríamos revertirlo? La respuesta, por suerte, era sí. Y lo que hicimos a partir de ese día fue tan simple y poderoso que cambió su vida. Cuando Arturo dejó de tomar la melatonina, su sueño empeoró. No mucho, pero lo suficiente para inquietarlo. «Doctor, ahora tardo más en dormir. ¿Y si no puedo volver a descansar como antes?», le respondí con calma. «Es normal. Tu cuerpo estaba acostumbrado a recibir ayuda externa, pero confía, esto es solo el principio de una recuperación». Y así fue. Le propuse 3 cambios, simples, naturales, profundos. Y lo más importante, sin pastillas, sin químicos, sin efectos secundarios. El primer cambio fue una fruta, pequeña, verde, muchas veces ignorada en la frutería. El kiwi. Sí, el kiwi. ¿Sabías que es una de las pocas frutas que contiene serotonina natural? Esa molécula maravillosa que regula tu estado de ánimo, tu concentración, y que además ayuda a tu cuerpo a producir melatonina de forma natural. Le pedí que comiera un kiwi maduro 1 hora antes de dormir. Nada más. A los 3 días, su cuerpo empezó a responder. No como si apretaras un botón, sino como una orquesta que después de estar desafinada, comienza a sonar otra vez. El segundo cambio fue el sol. Le pedí algo que parece insignificante, pero no lo es. 20 minutos de caminata suave bajo la luz del día. Cada mañana, sin teléfono, sin auriculares, solo él, su respiración y la luz natural. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nuestro reloj biológico no se activa con café, sino con movimiento, luz, oxígeno. Es la forma más antigua y poderosa de recordarle al cuerpo que está vivo. Y el tercer cambio fue un ritual. Le pedí que creara una rutina nocturna, 1 hora antes de dormir, apagar todas las pantallas, reducir las luces, escuchar música suave o simplemente quedarse en silencio. Ese momento debía ser solo suyo, no del celular, no de la televisión, suyo. Arturo siguió esta rutina durante 10 días. A la semana, su esposa me escribió un mensaje corto, pero que decía todo. «Gracias, doctor. No solo duerme mejor, vuelve a reír, vuelve a estar presente. Y eso no tiene precio». Arturo no necesitó una dieta estricta, no necesitó medicación, tampoco ejercicios complejos ni rutinas imposibles de seguir. Lo que necesitó fue ritmo, un pequeño ritual, simple, humano, repetible,
algo que su cuerpo pudiera reconocer como una señal. Es hora de descansar. Estás a salvo. Cada noche, a la misma hora, Arturo repetía los mismos pasos. Primero, bajaba las luces del comedor. Encendía una lámpara cálida en la sala. No era una casualidad. La luz cálida le indicaba al cerebro que la noche había comenzado. Luego, caminaba a la cocina en silencio. Servía su plato, un kiwi maduro, medio plátano cortado en rodajas y un puñado pequeño de cerezas ácidas congeladas. Sí, cerezas. Porque contienen melatonina natural en pequeñas dosis, lo suficiente para acompañar el proceso, sin suprimirlo. No era una cena, era un mensaje para su cuerpo, un mensaje que decía: estamos entrando en modo descanso. Se sentaba sin apuros, masticaba lento, sin televisión, sin celular, solo música instrumental suave de fondo, o el silencio, si así lo prefería. Después de comer, apagaba las luces grandes, cerraba las cortinas y se quedaba con una única lámpara tenue al lado de la cama. Se recostaba y justo antes de cerrar los ojos, hacía algo que me conmovió profundamente cuando me lo contó. Agradezco. No importa cómo fue el día, siempre agradezco. Decía en voz baja: gracias, estoy aquí. Esa frase, tan sencilla, tan poderosa. Una forma de cerrar el día con paz, en lugar de con tensión. Y eso fue lo que reprogramó su cerebro, porque el cuerpo no necesita imposiciones, necesita seguridad, repetición, intención. Ese pequeño ritual, repetido cada noche durante 2 semanas, volvió a despertar su fábrica natural de melatonina. No la de una cápsula, no la impuesta desde afuera, sino la suya, la que su cuerpo había olvidado producir, y ahora estaba recuperando, y con ella volvió también su claridad, su energía, su presencia, porque cuando el sueño es verdadero, el día también lo es. La transformación de Arturo no fue mágica, no sucedió de la noche a la mañana, pero fue real, y sobre todo fue suya. A los 10 días comenzó a dormir de forma más profunda, sin ayuda externa. A las 2 semanas, su mente se sentía más clara, y al final del primer mes, volvió a sentirse él mismo. Me lo dijo con una sonrisa. Doctor, es como si hubiera vuelto a casa, pero a una casa dentro de mí. Esa frase me quedó grabada, porque muchas veces cuando sentimos que la mente se apaga, no es porque estemos rotos, es porque nos desconectamos de los ritmos que el cuerpo necesita para funcionar. Y Arturo simplemente volvió a escucharlos. Su esposa me lo confirmó días después. Lo veo más presente. Se ríe con los nietos. Se acuerda de cosas. Vuelve a mirar a los ojos. Nada de eso vino de una pastilla. Vino de 3 decisiones simples: comer un kiwi por la noche, caminar bajo el sol por la mañana, apagar pantallas y bajar la intensidad antes de dormir. Pero lo más poderoso no fueron los actos en sí, fue la constancia, la intención. El mensaje repetido al cerebro: es hora de cuidarte. Y ahora, quiero que mires hacia adentro por un momento. ¿Te has sentido como Arturo, con la mente lenta, confuso, como si el día comenzara y tú aún no estuvieras del todo presente? Tal vez pensaste que era la edad, o el estrés, o simplemente parte de envejecer. Pero no. Muchas veces, lo que está detrás de esa sensación no es el tiempo. Es la forma en que tratamos a nuestro cuerpo antes de dormir. Y aquí está la mejor parte. También puedes revertirlo. No necesitas tratamientos caros, ni suplementos mágicos, ni rituales complicados. Solo necesitas volver a ti, a tus ritmos, a tu respiración,
a tu capacidad natural de restauración. Hoy te invito a probar. Solo 7 noches. 7 noches sin pantallas. 7 noches con luz cálida, música suave, una fruta natural y silencio. 7 noches donde el protagonista no sea el celular, sino tú. Hazlo como un experimento, como un regalo, como un acto de amor propio. Y si notas el cambio, si sientes que vuelves a despertar con más claridad, con más energía, cuéntaselo a alguien. Compártelo, porque quizás, al igual que Arturo, esa persona solo necesita una historia, una señal, una rutina simple, para volver a encontrarse. Dormir bien no es un lujo, es salud, es vida, y es tal vez el mejor regalo que puedes darte hoy. A los pocos días de empezar su rutina, Arturo me escribió un mensaje muy corto. Solo decía: «Doctor, me desperté antes del despertador y no me sentí perdido». Era la primera señal. No fue espectacular, no fue un cambio radical, pero fue nuevo. Por primera vez en meses, Arturo no abrió los ojos con esa sensación de confusión. No sintió que la cabeza le pesaba. No necesitó 20 minutos de café para arrancar el día. Simplemente despertó y estaba ahí, presente, lúcido. Me dijo que notó algo más esa mañana. Mientras preparaba su desayuno, se acordó de una canción que solía cantar con su hija. La tarareó sin pensar y, al final, se rió solo. «Doctor, hacía mucho que no me reía sin razón». Ese fue el segundo signo. Porque cuando el cerebro comienza a despejarse, también vuelve el humor, la memoria emocional, la conexión con pequeñas cosas que parecían perdidas. Y al tercer día notó algo aún más potente. Estaba leyendo el periódico. Normalmente se cansaba rápido, perdía el hilo, pero esa mañana leyó 2 artículos completos sin distracciones. No es solo concentración, es claridad, es energía mental, es estar nuevamente al volante de tu propio pensamiento. Y fue ahí que Arturo entendió que su mente no estaba desapareciendo, solo estaba anestesiada, confundida, adormecida por hábitos que él mismo no sabía que le estaban haciendo daño. Pero ahora estaba despertando, como una ventana que vuelve a abrirse después de una tormenta larga. Después de todo lo que Arturo vivió, muchos pacientes comenzaron a preguntarme lo mismo. «Doctor, ¿yo también puedo hacerlo? ¿Puedo sentir ese cambio?» Mi respuesta siempre es esta: no solo puedes, debes intentarlo. Por eso, en honor a la historia de Arturo, desarrollé lo que llamo la fórmula de las 7 noches. No es una dieta, no es una medicina y no tiene efectos secundarios. Es una rutina natural que puedes comenzar esta misma noche sin gastar un centavo. Y si la sigues por 7 días seguidos, vas a notar una diferencia, tal vez pequeña al principio, pero real. Aquí va. Paso 1. Luz cálida. Después de las 7 de la noche, apaga las luces fuertes de tu casa. Quédate solo con lámparas suaves, cálidas. Esto le dice a tu cerebro: la noche ha comenzado. Es hora de bajar las revoluciones. Paso 2. Pantallas fuera. 1 hora antes de dormir, apaga la televisión, el celular, la tablet. Sí, cuesta. Pero esa luz azul interrumpe tu producción natural de melatonina. Recuerda, tú quieres producirla desde adentro, no depender de pastillas. Paso 3. El fruto de la noche. Cómete un kiwi maduro 40 minutos antes de irte a la cama.
Si puedes, acompáñalo con algunas cerezas ácidas o medio plátano. ¿Por qué? Porque estos alimentos contienen precursores naturales de serotonina y melatonina. Es como darle a tu cerebro las herramientas correctas para empezar el proceso. Paso 4. Ritmo y respiración. Luego, siéntate en silencio, sin distracciones. Respira por 5 minutos. No se trata de meditar ni de pensar en nada. Solo respirar y permitir que tu cuerpo sienta que ya no necesita estar alerta. Paso 5. El cierre consciente. Antes de cerrar los ojos, pronuncia una sola frase. Gracias. Estoy aquí. Dila en voz baja. Solo para ti. No importa si tu día fue bueno o difícil. Este pequeño acto de gratitud te reconecta con lo esencial. Estás vivo y tu cuerpo sigue contigo. Haz esto durante 7 noches seguidas, sin excusas, sin esperar resultados mágicos. Solo hazlo como quien riega una planta, con cuidado, con constancia. Y verás lo que pasa, porque el cuerpo no necesita que lo cures, necesita que lo escuches y que le recuerdes que aún puede sanarse a sí mismo cuando tú le das el espacio. Conclusión, mira. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que esto no es un video más. Es un recordatorio. Uno que quizá necesitabas escuchar hace tiempo. Porque lo que le pasó a Arturo, también le puede pasar a cualquiera. A veces no es la edad, ni el estrés, ni una enfermedad. A veces es solo que llevamos tanto tiempo desconectados que olvidamos cómo cuidarnos de verdad. Hoy viste que una mente borrosa no es el final del camino, que hay cosas simples, como una fruta, una caminata o apagar el celular, que pueden devolverle la luz a tu cabeza y a tu vida. Y eso importa, porque tú importas. Tu claridad importa. Tu energía, tus recuerdos, tu risa. Todo eso sigue ahí. Solo necesitas darle espacio para volver a brillar. Así que, por favor, no lo dejes pasar. Haz la prueba. Solo 7 noches. Dale a tu cuerpo lo que siempre necesitó. Descanso real, respiración, ritmo. Hazlo por ti. Hazlo por quienes te aman. Hazlo porque nunca es tarde para volver a ti. Y si sientes aunque sea un pequeño cambio, si te despiertas una mañana y notas que algo dentro de ti se encendió otra vez, cuéntamelo en los comentarios. Porque puede que tu historia sea justo lo que otro necesite para empezar. Y si conoces a alguien que está apagándose poco a poco, mándale este video. Tal vez no lo diga, pero lo necesita. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por darte esta oportunidad. Dormir bien no es un lujo, es vida. Y tú mereces vivirla despierto.